Iniciar la grabación de acá del programa, inicio la grabación aquí en Microsoft Teams. Ok. Entonces, bueno, muchachos, pues primero que nada, recordarles que el día de ayer estuvimos trabajando y viendo lo que tiene que ver con el chip de la BIOS, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando con lo que tenía que ver con el chip de la BIOS. Obviamente es un proceso bastante, digámoslo, completo que vemos nosotros en los diferentes aspectos que trabajamos y pues que obviamente se hace un pilar fundamental al momento que, que nosotros comencemos a trabajar, a formatear, tenemos que tener muy claro y muy claro eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que a entrar a la BIOS nos va a permitir esto hacer algunos elementos, digamos, algunos cambios al chip y obviamente ver esos elementos de arranque en un orden diferente para yo poder de esa forma decir al computador desde qué dispositivo, desde qué medio quiero que arranque. Recuerden la sugerencia que les di el día de ayer de tener mucho cuidado al momento en que estamos trabajando con este tipo de elementos, tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es que en determinado momento nosotros, eh, si usamos, esa entrada al setup para ingresar a unas configuraciones que no son pertinentes, podemos terminar desconfigurando algo que no queremos en nuestro equipo. Recuerden que esto pasa en todos los computadores, o sea, todos los computadores, absolutamente todos los computadores que ustedes tienen un setup, ¿listo? O sea, un programa de acceso, lo que llamamos nosotros un firmware, porque es el programa que está dentro de la BIOS y que obviamente le permite acceder a esa configuración. Bueno, señores, entonces hoy vamos a darle inicio, digamos de alguna otra forma, a todo ese proceso de lo que tiene que ver con ya, bueno, ya sabemos que es una copia de seguridad, listo, aquí vamos a ir haciendo un listadito de los elementos que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, ya sabemos que es una copia de seguridad. De igual forma, tenemos muy claro qué es la pila de la BIOS, qué es el setup de la BIOS. Listo. Entonces, proceso, vamos acá, proceso de reinstalación de un sistema operativo. Bien, proceso no, yo hago esto en Word mejor. Ok, ahí estoy compartiendo pantalla. Listo, muy bien. Entonces, por favor, muy atentos a eso, porque esto, digámoslo, esta clase se va a repetir varias veces. ¿Por qué? Porque pues vamos a verla en diferentes, digámoslo, ¿qué? Lo vamos a ver en diferentes, ¿esto qué? En diferentes sistemas operativos. ¿Listo? Entonces, por eso reinstalación de un sistema operativo. Antes de reinstalar cualquier sistema operativo, antes de reinstalar un sistema, un sistema operativo, debemos tener en cuenta una serie de procedimientos para garantizar el buen funcionamiento y el respaldo de la información del equipo del PC. Muy bien. Bueno, antes de instalar un sistema operativo, debemos tener en cuenta una serie de procedimientos para garantizar el buen funcionamiento y el respaldo de la información del PC. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta, señores? Entonces, nosotros vamos a iniciar lo que llamamos ese proceso de instalación del sistema operativo. Un segundo acá, todo esto lo me pasando un archivito. Ok, listo. Deme un segundo, lo paso acá donde nosotros estamos trabajando, ok. Entonces, bien, reinstalación sistema operativo. Bien, bueno. Entonces, proceso de reinstalación del sistema operativo. Antes de reinstalar un sistema operativo, debemos tener en cuenta una serie de procedimientos para garantizar el buen funcionamiento y el respaldo de la información del PC. Bien, entonces, ojo porque eh, debemos ponernos, y bueno, ustedes que tienen computadores allá, si van a hacer este procedimiento, entonces ustedes deben tener muy en claro, eh, digámoslo, todos los aspectos que se deben tener en cuenta. ¿Listo? Uno de esos elementos va a ser principalmente, ojo, eh, vamos acá, comenzamos con esto. ¿Listo? Realizar una copia de seguridad de la información. De esto tocamos un tema cuando estábamos hablando de mantenimiento preventivo. Tocamos un poco sobre ese tema de la copia de seguridad, ¿no?
Entonces sabemos que hay programas para hacer la copia de seguridad, sabemos que el mismo Windows nos da la opción de conectar una memoria USB y realizar o un disco externo y realizar una copia de seguridad. O bien como les mostraba en ese entonces, tenemos programas que se encargan de eso. O sea, usted puede descargar un programita y obviamente realizar el proceso de copia de seguridad. O, como yo les expliqué en esa clase, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento antes de iniciar un proceso de formateo es la información del usuario. Recordar que normalmente la información del usuario, yo les recomendaba a ustedes que tener una segunda partición era lo mejor para evitar, digámoslo, hacer un formateo completo. Pero si en caso tal el usuario no tiene su información acá, recuerden que tienen que ir al disco local C, ir a la carpeta usuarios o users, buscar el nombre del usuario, o sea, la persona que tiene el computador, y ahí van a encontrar 6 carpetas que son las que principalmente le hacemos el rescate. ¿Cuáles son dichas carpetas? Ya sabemos que son. Yo dejé videos acá. Ah, verdad que sí, yo dejé videos acá para que no me concentraran tanto allá. Sí, porque pesan demasiado. ¿Listo? ¿Por qué te ven tanto estos videos? ¿Qué tengo acá? Ah, porque tengo los archivos ya. Bien, entonces, 6 carpeticas. ¿Cuáles son esas carpeticas? Las mismas carpetas que usan mayormente todos los usuarios, que son descargas, documentos, escritorio, imágenes, música y videos. ¿No? Estas carpetas yo les recomiendo siempre que las tengan o sea, que las copien a otra partición. Ojo porque aquí esto de las particiones se vuelve fundamental, señores. Yo siempre recomiendo, y he recomendado siempre, que se hagan al menos 2 particiones en el disco. Una partición para administrar los programas y todo lo que se instala en el computador y otra partición para que se guarde la información. Esto con el objetivo de que si nos toca hacer una reinstalación del sistema operativo, podamos no tener que formatear todos los elementos, sino tener digámoslo, la copia de seguridad en el disco local D y así poder solamente reinstalar en el disco local C lo que sea necesario. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo recomiendo. No obstante, siempre y por seguridad, lo ideal es poder sacar esta información del computador. Es decir, porque en algunos casos vamos a necesitar hacer un proceso que se llama reinstalación limpia. ¿Qué es una reinstalación limpia? Es decir, que vamos a tener que eliminar por completo el disco, dejarlo como si fuera nuevo y volver a crear las particiones desde cero. En ese caso que necesitamos esto, que eso más lo hacemos cuando el disco lleva mucho tiempo de uso, demasiados formateos y no se ha hecho una instalación limpia, entonces lo que hacemos, sacamos esta información en un medio externo, que bien puede ser una memoria USB o bien puede ser esto un disco externo que normalmente, por ejemplo, cuando yo les digo eso, cuando nosotros trabajamos como técnicos en esta área, es común nosotros tener discos externos, porque es la mejor forma que tenemos de trabajar. Los programas que usamos, la cantidad de archivos que usamos son muy pesados y ustedes se van a dar cuenta ahorita. La cantidad de programas y archivos que usamos son demasiado pesados. No podemos cargarlo en una memoria todo el tiempo. La memoria nos sirve, o las diferentes memorias que tenemos nos sirven para formatear, o sea, para hacer el proceso de instalación, pero para instalar los programas, para cargar los sistemas operativos, para cargar los programas que necesita el equipo, no necesitamos más almacenamiento. Y en ese orden de ideas, pues normalmente nosotros tenemos discos externos, sean bien que lo hayamos armado o sea bien que lo hayamos comprado. Ustedes saben que en el mercado hay discos externos, o sea, si usted va al mercado, por ejemplo, usted puede conseguir un disco externo, digámoslo, de 1 giga, ven, yo cierro, está en una serie, listo, disco externo USB, ¿listo? Ahí van a ver cuenta que en el mercado hay varios, ¿no? Antigolpes, miren. Bueno, por ejemplo, está en 240.000 pesos. Son un poco costosos, ¿no? Son un poco costosos los discos externos, pero pues normalmente cuando nosotros estamos trabajando en este ámbito hacemos esta inversión porque es algo necesario para nosotros. Tener un disco externo que nos permita, por ejemplo, sacar la información del cliente en este disco, reformatear el computador sin problema y volvérsela a poner. ¿Listo? Esa es una de las opciones que mejor tenemos. ¿Ok? Que si se puede una memoria, claro que se puede, pero es que hay gente que tiene demasiada información. Hay gente que lo que tiene en el disco local de él le puede pesar 150 gigas. Y si usted no tiene un disco externo para hacer esa transferencia, pues obviamente se vuelve muy duro. Por eso, pues obviamente la medida alterna, ya vuelvo y reitero, es tener el disco local D, que es la forma más fácil que tenemos, crear esa partición, que sabemos que la podemos crear de 2 maneras. Una, aquí, o sea, yo puedo crear en el programa, pero obviamente no es lo más recomendable. Y la segunda, que es la que vamos a aprender, que es hacer esta partición en el procedimiento, es decir, mientras estamos en el proceso de formateo. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué debemos tener en cuenta? Cuando nosotros estamos realizando estos procesos de formateo, entonces lo primero que yo debo manejar es esa copia de seguridad de la información. La gente, obviamente, lo que más le importa o por el miedo de hacer el proceso de formateo es esto, la copia de seguridad de información.
Vuelvo y reitero, las dos formas simples que tenemos. Una, guardar toda la información en la partición, en el disco local D. Profe que no tiene, ya saben que se puede crear. Simplemente usted viene aquí a inicio. Esto yo lo hice en una sesión en línea, pero se lo voy a recordar. Administración de discos. ¿Listo? Se lo voy a recordar porque lo hice. Recuerden que mi computador tenía solamente una partición que era la C. Y en línea y explicándole a la clase, yo les expliqué que le hice esta partición a mi disco aquí mismo. O sea, aquí en plena clase. ¿Listo? Y lo hice precisamente del administrador de discos. En ese tiempo pues solamente tenía el C, entonces me vine aquí a donde está el disco local C, ¿cierto? Aquí donde está el disco local C. Le di clic derecho y le dije que quería reducir. Obviamente al darle clic, él inicia un proceso y me dice que pues puedo reducir. Obviamente aquí no lo puedo crear porque ya reducí bastante el espacio. Entonces él me va a dar un resultado, él me va a mostrar un resultado de la capacidad que yo puedo reducir. Yo simplemente le doy siguiente, siguiente. Y ese espacio, o sea, yo lo elijo que tanto, por ejemplo, si me da 300 gigas, pues yo recomiendo usar por ahí 200, si me hago entender, vea, por ejemplo en este caso me da 57 gigas, nomás puedo reducir más. No las voy a usar porque necesito ese espacio para el disco, mi disco duro es muy pequeño, entonces necesito ese espacio para el disco, no voy a reducir más, ¿no? Pero recuerden que la vez pasada yo reducí como 20 gigas. En un disco normal, en un disco grande de 500 gigas, pero a usted le da la opción de reducir 300 gigas. Yo siempre recomiendo que no reduzcan tanto, pero hay unas 200 y ya. Listo, ahí simplemente le dan reducir y ese espacio que ustedes les va a aparecer en color negro. Entonces lo único que tienen que hacer después simplemente es clic derecho, nuevo volumen, listo, nuevo volumen y le ponen un nombre y ya. Crean su nueva partición. Esto lo pueden hacer, vuelvo y reitero, desde el mismo sistema operativo. Es una forma que tenemos nosotros para realizar dicho procedimiento. No obstante, ese procedimiento, vuelvo y reitero, en caso tal de que por emergencia necesiten pasar la información al disco local D. Porque en algunos de sus casos, imagino, no tienen a la disponibilidad un disco externo, que ya se dieron cuenta que es un poco costoso, aunque ahí viene la otra, nosotros podemos armar nuestro propio disco externo, ¿ya? Pero ¿cómo, profe? Claro, un disco duro externo se puede armar facilito. Normalmente muchos de ustedes o muchas personas tienen computadores portátiles que ya se les quemó el chip de video, se les quebró la pantalla, no invirtieron, entonces los computadores quedaron obsoletos, la gente no los volvió a usar. Pueden ser hasta computadores de esos bien viejitos, de esos portátiles bien viejitos que habían antes, puede darse esa circunstancia. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hacía o qué hacía la gente cuando pasa eso? Entonces usted lo que puede hacer es, si tiene un computador de eso en su casa, ir y sacarle el disco duro. El mismo disco que yo acá les mostré en vivo, ese disco duro chiquitico que traen los portátiles, sacarlo y en vez de comprarse un disco externo USB, se compra una caja para disco, que ya eso se consigue en cualquier sitio de tecnología. ¿Listo? Y la caja, mire, estas cajitas valen simplemente 20.000, 30.000 pesos. Entonces usted se consigue una de estas cajitas y en esas cajitas mete el disco duro. Mete el disco duro de un portátil viejo, de un portátil que no le sirva. Obviamente que le sirva el disco, ¿no? Porque de nada le sirve esto, comprar una cajita para un disco que no, que si el computador se le dañó el disco duro y no se lo compraron, pues obviamente no tiene razón de ser, ¿no? Se compra una cajita, mira, hay varios modelos, a mí me gusta más esta que es la tipo Samsung, así le llamamos. Usted simplemente aquí mete su disco duro de su disco del computador viejito y pues esto se conecta por USB a cualquier computador, entonces lo formatea, porque obviamente si era un computador viejito pues debe tener información. Si no es importante pues lo formatea, le da así como si fuera una memoria, le da clic derecho formatear y lo deja solamente para guardar información, así es simple. ¿Listo? Entonces en ese orden de ideas ustedes pueden usar esos discos duros para tener un disco duro externo. Es muchas veces lo que nosotros hacemos para no hacer la inversión completa de todo lo que se nos va en un disco duro externo ya prefabricado, ¿no? Entonces podemos armar nuestro propio disco duro con un computador viejito, que el disco esté funcional. A veces mucha gente, por ejemplo, los computadores viejos, viejos compact, viejitos, vienen con discos duros de 120 gigas, imagínense, pero a nosotros nos sirve. O sea, un disco de 120 gigas, claro, de 180, que eran los que o de 320, que eran que traían esos equipos, pues son útiles. Usted les compra la cajita, los formatea, así como si fuera una memoria clic derecho, le da a formatear y simplemente los usa, los trabaja como si fueran cualquier disco externo. Entonces es una opción o una idea que les doy si a alguien le interesa este cuento y dice, no, yo quiero aprender a formatear porque yo quiero reducirme esa plata y quiero ayudar a mis familiares o quiero ganarme la plata yo, qué sé yo. Y pues porque este negocio es bastante lucrativo, aunque no lo crean, esto de los computadores y la tecnología hoy en día es bastante lucrativo. Porque creen que, por ejemplo, en Pitalito, en Neiva, hay tantos sitios de reparación de computadores? ¿Por qué creen que no? Pues que esto es muy lucrativo. Porque digámoslo, en esto de la tecnología y en esto de la computación, en eso de lo que ustedes están aprendiendo, este técnico y mantenimiento, o sea, una de las cosas que más importa es el conocimiento para hacer las cosas bien.
Si usted se va a la hora de la verdad, pues las herramientas que usted usa las puede conseguir, digámoslo, en internet de forma gratuita, o bueno, pagando un pequeño monto, pero no muy caro. Listo, o sea que la inversión que se hace en ese aspecto es mínima. Lo que más importa es el conocimiento que yo tenga para hacer las cosas bien. ¿Y cuánto le han sacado a usted por un formateo? O sea, ¿cuánto le han sacado a usted un formateo? 40, 50, 60.000 pesos. Ah, es que un amigo me lo formateó gratis. Bueno, eso ya sería si usted tiene un amigo y le está regalando el trabajo, pues bien. Pero normalmente un formateo vale 40, 50, 60.000 pesos, cuesta un formateo normal en un equipo, pero obviamente bien hecho. Entonces, yo quiero darles a ustedes ese conocimiento. O sea, de que usted no tenga que ir a buscar a alguien para que le formatee el computador, sino que usted mismo diga, hey, hey, el profesor me enseñó, yo conseguí, ya el profesor me dio los enlaces, ya tengo las herramientas, ya sé preparar mi memoria, ahora voy a formatearlo, hago una copia de seguridad de mi información, hago un respaldo de mis drivers y ya yo voy a iniciar el proceso de formateo yo mismo y lo voy a hacer con toda la seguridad que lo voy a hacer bien y voy a dejar mi computador formateado, luego voy a instalar los drivers bien chévere y todo va a quedar full y voy a dejar mi computador como nadie. Y si un familiar o un amigo ya se da cuenta que usted formatea y dice, uy, me formateó, pues claro, no hay problema, vale tanto y ya, y listo, y usted comienza a irse, y cuando menos piensa, se empieza a volver otro de los que participan en este tipo de negocio, porque realmente, vuelvo a reiterar, la tecnología hoy en día es un negocio bastante bueno. ¿Para qué? O sea, toda esa cantidad de negocios, toda esa cantidad de locales, créanme que hay, digámoslo, hay para todos porque se da la oportunidad de que todos, ah, de que todos, ¿qué? De que todos trabajemos y tengamos esa oportunidad. Y qué mejor que, bueno, listo, alguien dice, no, pero yo no quiero para aprender para eso, para negocio ni nada, sino que yo quiero aprenderlo para mí, pues perfecto. Se va a ahorrar, usted mismo va a tener la capacidad de reparar su computador o al menos de que no le metan los dedos a la boca. ¿Listo? Porque ese es otro, o sea, al menos tener la idea y el conocimiento para yo hacer las cosas bien y no dejarme engañar por cualquiera, sino que yo saber qué es lo que tengo que hacer y si es necesario yo mismo reparar mi equipo y no tener que esperar que otra persona me lo repare y pagarle a otra persona para que lo repare. ¿Listo? Es como, señor, yo le digo, o sea, si ustedes ponen cuidado a esto y aprenden esto bien, o sea, créanme que el ideal es que usted pueda tener la capacidad de hacer esto con su computador, de trabajar con su equipo. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, esto es como si usted estuviera en un curso de mecánica, es casi lo mismo, en un curso de mecánica de motos, y usted no arreglara su propia moto. Es exactamente lo mismo. O sea, si está aprendiendo, está adquiriendo un conocimiento nuevo, lo ideal es que adquiera o aprenda ese conocimiento con el único fin u objetivo de llevarlo a la práctica, que eso es lo que queremos. Por eso los procedimientos que yo le enseño son reales, son aplicables. ¿Listo? Que a veces quizás, no sé, no le ponen demasiada atención o no quieren prestar esa atención, pero si usted le presta el debido cuidado a todos estos procesos que están aprendiendo, van a ser muy útiles para usted. De verdad que sí, demasiado útiles. Porque ¿quién no usa computador hoy en día? Dígame, ¿quién no lo usa? A todos nos toca, sea en la empresa, sea en la casa, todos nos toca usar un computador. Entonces, qué mejor que usted tenga la capacidad de no dejarse, de no vararse con ningún equipo, lo que yo les comentaba al comienzo, que usted esté en una empresa y no vararse con el computador. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos. Vamos a iniciar. Dime. Ya que tocó el tema otra vez de los discos, ¿usted sí recomienda esos discos, bueno, las teras que le dicen, O que sea, vienen 1000 gigas, unos 250, creo que 500? sí, bueno, José Vitelio. Lo que pasa es que, bueno, aquí viene un tema que, digámoslo, yo ahora rato les mostré, bueno, por ejemplo aquí, les mostré los discos duros externos, ¿no? Los discos duros externos. Los discos duros externos, al igual perdón, bueno, sí, acá, no, perdón, el disco es, sí, disco externo, no disco duro, porque entonces me lo reconoce como este. Bueno, le voy a explicar. Esos son los discos externos que normalmente vemos en el mercado, ¿ok? Tienen que sí tener cuidado, y gracias por hacerme la apreciación, José Vitelio. Tienen que tener sí cuidado, ojo. Eso de las teras no es más que la capacidad, ¿sí? O sea, usted mide su disco en gigas. Cuando usted ya alcanza las 1000 gigas, ya no le llamamos gigas, sino que le llamamos una tera. Es decir, que cuando usted escucha que un disco duro tiene una tera, pues es un disco duro de 1000 gigas. Cuando usted escucha un disco duro que tiene 2 teras, pues es un disco de 2000 gigas. ¿Listo? Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Porque pronto pienso que por allí es la pregunta de José Vitelio. Hay veces que usted compra discos de mucha capacidad, como el que están viendo en la imagen en este momento, que puede ser, por ejemplo, de 2 teras. Y usted dice, uy, tengo 2000 gigas, qué chévere, qué bacano. ¿Y qué pasa?
Al tener más capacidad, obviamente el disco gira a mayor velocidad, los discos internos que trae, porque este disco, si usted lo va a ver, sigue siendo un disco externo, señor, o sea, un disco mecánico. O sea, tengan eso en cuenta, esto sigue siendo un disco mecánico. O sea, no es un disco duro normal, es un disco mecánico. Entonces él tiene que girar, él tiene que trabajar a cierta velocidad, ese tipo de cosas. Y estos equipos, al ser a más velocidad y todo ese tipo de cosas, porque tienen más capacidad, eh, pues son delicados, son delicados. ¿Sí? Entonces cuando la gente invierte en estos equipos de 1000 gigas, 2000 gigas, o sea, 1 tera, 2 teras, para hablarlo en términos más coloquial, ¿listo? Entonces, si hablamos de 1 tera, 2 teras, pues son buenos, claro que lo son, pero hay que cuidarlos más. ¿Sí me va a entender? Son más porque hay más capacidad, pero asimismo el disco se esfuerza más y hay que tener más cuidado. Por eso, si usted tiene más dinerito, pues invierta mejor en un famoso antichoques, ¿no? O sea, discos duros que vienen con una protección especial que evitan que usted tenga problemas. Así, miren, son discos como ese que vienen con una protección especial, intentando que el disco no se someta tanto a los golpes. Porque la mayoría de gente compra los más económicos, que son estos Toshiba. Y sabemos que los discos duros Toshiba son muy buenos. La verdad, los discos duros Toshiba son muy buenos. Pero como cualquier disco duro, son delicados. ¿Listo? Entonces, si usted lo somete a un golpe y como es portable, es decir, usted lo puede llevar a cualquier lado, entonces usted fácilmente, digámoslo, lo desconecta de mala gana, lo mete en el bolso, el disco brinca ahí en el bolso. Entonces, es normal que le genere problemas. Que si lo recomiendo, claro que lo recomiendo, pero siempre teniendo mucho cuidado. Porque son discos que funcionan, claro que funcionan. Pero, vuelvo y reitero, hay que tener mucho cuidado al momento de tenerlos. O si usted ya tiene el dinerito, invertir un poco más, son como 50, 80 mil pesos más, y compra un disco que llamamos antigolpes, ¿no? Un disco que, pues, no es que sea inmune a los golpes, pues, todavía se puede dañar, pero al menos trae o viene, digámoslo, bien protegido para evitar que tanto movimiento lo pueda dañar a corto plazo. ¿Listo? Entonces, claro, sí lo recomiendo. O sea, si usted tiene el dinero y quiere invertir en un disco externo, háganlo. Pero obviamente busquen uno de buena calidad. ¿Listo? Y si usted sabe que usted lo va a tener para un trabajo pesado y lo vaya para todo lado y todo eso, entonces compre mejor, cómprese un disco externo de antigolpes o antichoque, como le llaman. ¿Listo? Que es la mejor opción en ese sentido. ¿Ok? Bien. Profe, esto, Ajá, dime. un disco externo antichoque, pero una marca en específico que usted recomiende. Adata, Adata, precisamente la que está ahí. Adata es la más común y es buena. Yo tuve 2 discos de esos y fueron excelentes. Al final terminé fue vendiéndolos. Aunque o sea, lo terminé vendiendo por eso, porque pues, la gente le gustaba mucho. Yo los tenía y me decían, ay, yo quiero un disco de esos, me lo vende. Y no, pues, bueno, está bien. Entonces uno los vendía porque, pues, la gente a veces cuando uno llega a trabajar y todo eso, la gente le llama mucho la atención esos discos externos antigolpes. No, Adata es buena marca. La verdad, Adata es buena marca. Toshiba por lo singular trae siempre vienen, o sea, los Toshiba son buenos, como discos son excelentes, pero ¿qué pasa con los Toshiba? Tienen el problema de que no son antigolpes, o sea, la mayoría de Toshiba no vienen antigolpes, sino que en el estado sencillo, y a veces la gente los compra y a los meses se les daña, y vuelvo y reitero, dicen, no, es que si es que me salió malo, y no es que le haya salido malo, sino que no lo cuidaron lo suficiente, o sea, vuelvo y reitero, ya un disco normalito, pues hay que tener en cuenta el ajetreo, es como yo que les digo, que yo ya no uso los discos duros externos, sino que uso discos que armé yo, o sea, con la cajita. Compro la cajita y tengo un computador viejo y le saco el disco duro, obviamente que esté funcional, y se lo meto en la cajita. Ahí me toca tener mucho cuidado porque esos discos no vienen con ninguna protección, entonces tengo que andarlo con mucho cuidado en mi bolso, lo tengo en un protector especial. Si me acuerdan, el día que hagamos la práctica en vivo se los muestro, lo tengo en un protector especial para andarlo bien chévere y que no se me dañe. ¿Sí me va a entender? Porque pues realmente yo trabajo ahora estoy trabajando con discos así, con discos armados. Porque pues vuelvo y reitero, pues uno tiene un computador viejo de disco de 500 gigas ahí sin hacer nada, pues uno lo saca, lo pone en una cajita que vale 30.000 pesos y ya lo pongo a funcionar. Lo único, vuelvo y reitero, es que tengo que tener cuidado. ¿Listo? Pero no, o sea, en general es recomendable. O sea, tener un disco duro externo le da dos opciones. Una, si usted está en este ámbito de que quiere tener los programas, todo eso, perfecto para cargarlos, para solucionar cualquier problema con cualquier computadora. Uno ahí carga los programas. Entonces, si uno necesita formatear, por ejemplo, y dice, voy y cojo cualquier otro computador, instalo el programa en la memoria porque lo tengo ahí en el disco y ya dejo listo para trabajar. No obstante, a personas que, por ejemplo, trabajan mucho en empresas, que necesitan estar llevando información y obviamente no pueden estar sacando el computador de la empresa para llevárselo a la casa, también es supremamente útil. O sea, cargar información allí también es supremamente útil como copia de seguridad. ¿Listo? O sea, tener una copia de seguridad de nuestros archivos, tenerlos ahí, obviamente que bajo ciertas restricciones, ¿no? Pues obviamente cuidado de no botarlo, de con quién a dónde lo tengo,
¿sí? Porque pues obviamente no sabemos qué tipo de persona pueda tener acceso, aunque hay también formas o programitas para bloquearlos, por ejemplo, para que solamente se pueda acceder con contraseña y ese tipo de cosas, que es, digamos, una herramienta muy útil para evitar que personas que no tengan que no necesitamos que tengan acceso a nuestro disco externo, pues no lo tengan, ¿no? Porque cualquiera coge el disco, lo conecta a un computador y van a tener acceso a nuestra información. Pero hay que cuidarnos mucho en ese sentido también. Pero en general, muchachos, si tienen dinero y la capacidad económica para comprarse un disco duro externo y tenerlo ustedes, perfecto. O sea, sería, ojo, en este caso, o sea, para copias de seguridad de su trabajo, lo que ustedes quieran, perfecto. Pero si ustedes quieren para este ámbito de formatear y todo eso, deben tener tanto el disco externo como la memoria USB. Y una memoria USB de buena capacidad. ¿Listo? Porque la memoria USB es para instalar los sistemas operativos y el disco externo es para cargar la información, los programas y todo lo que necesitemos. Y si necesitamos hacer una copia de seguridad del computador para poder hacer la copia de seguridad del equipo. ¿Listo? Bien. Entonces, por eso, reinstalar un sistema operativo. Antes de instalar un sistema operativo debemos tener en cuenta una serie de procedimientos para garantizar el buen funcionamiento y respaldo de la información del PC. Ya sabemos que lo primero es realizar una copia de seguridad de la información. Por favor, señores, ese proceso es indispensable antes de yo realizar cualquier procedimiento, señores, porque si hay información en ese equipo, yo puedo, o sea, borrarla, porque al realizar el sistema operativo hay, o sea, la gente le dice formatear porque es uno de los procesos que hacemos mientras reinstalamos el sistema operativo. Es decir, mientras se reinstala el proceso, el sistema operativo, el computador se formatea. Es uno de los pasos que hay que hacer, hay que formatear. Uno de los pasos es formatear. ¿Sí me van a entender? Pero no es todo el proceso. Y la gente dice, no, es que voy a formatear. Pero realmente el proceso es reinstalar el sistema operativo, porque eso es lo que se hace. Digo reinstalar porque normalmente diríamos instalar el sistema operativo, pero es que instalar es cuando tenemos cuando hacemos una instalación limpia en un disco nuevo. ¿Sí? Cuando tenemos un disco nuevo, que obviamente es lo mismo que voy a enseñarles, ¿no? Pero normalmente lo hacemos es reinstalándolo porque ya tiene el sistema operativo. Ah, bueno, ahorita les hago una aclaración ya que me acordé para tener cuidado. Listo, entonces este es el primer paso. Realizar una copia de seguridad de la información. ¿Listo? Ustedes ya saben que tienen que manejar una copia de seguridad de la información, sea en un disco externo, ya les acabo, que es lo mejor, o sea, lo mejor sería hacerlo en un disco externo, vuelvo y reitero, pero si no, pues ya saben, hacerlo en el disco local de. ¿Listo? Hacerlo en el disco local de. Bien. Bueno, entonces realizar una copia de seguridad de información es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer es respaldar los drivers del equipo. Entonces, ojo con ese procedimiento. Segundo procedimiento, respaldar los drivers del equipo, lo hacemos por seguridad, ¿sí? Porque podemos después instalar los drivers, pero no sabemos si todos los drivers se hayan poder instalar. Uno a veces no sabe que, o son equipos muy viejos que los drivers son ya duros de conseguir, entonces normalmente no tenemos la certeza de poderlos conseguir todos los drivers. Entonces, en ese orden de ideas, sí debemos, denme un segundo, qué pena que estoy viendo algo acá. Ajá. En ese orden de ideas sí debemos realizar un proceso que es para rescatar o, digámoslo, tener un respaldo de los drivers. Que en caso tal los drivers llegaran a fallar por X o Y motivo, pues tendríamos una opción, digámoslo, para... ¿en serio? De verdad. Bueno. Entonces tendríamos una opción para poder hacer dicho procedimiento. Qué pena, denme un segundo, por favor, un momento. Yo que lo hice. En fin, después lo busco porque no sé. Te lo habré dejado. Lo encontré. Fecha.
Qué pena. Muy bien, discúlpenme. Sigo. Entonces, lo segundo es realizar una copia de los, o bueno, un respaldo de los drivers. Ya sabemos, recordemos que por ejemplo nosotros, en una clase también que fue de mantenimiento preventivo, pero yo les decía, cuidado porque todo lo que damos en mantenimiento preventivo posteriormente lo vamos a usar también en mantenimiento correctivo, porque hace parte también de ese proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta clase nosotros hablamos de una serie de programas, ¿no? De una serie de programitas. Entonces, entre esos programas, bueno, vemos esto por acá. Entonces estaba ese Driver Match, ¿no? Driver Match era un aplicativo. También tenemos, por ejemplo, otro que se llama Driver Magician. ¿Listo? Que podemos usar para rescatar los drivers. Ya saben que instalan el programa y le dice que quieren hacer una copia de seguridad. ¿Listo? ¿Para qué se hace una copia de seguridad de los drivers? Vuelvo a reitero, en computadores muy viejos, muy antiguos, a veces los drivers nuevos son difíciles de conseguir. Por eso hacemos una copia de seguridad. ¿Listo? Ahora bien, ojo porque esta de respaldar los drivers va en relación a el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Verificar los requerimientos necesarios para la instalación del nuevo sistema operativo. Bien, entonces, ojo con esto, porque aquí viene un problema. Realizar una copia de seguridad, listo, ya eso es facilito. Respaldar los drivers también es supremamente sencillo. Pero, cuidado, si yo voy a cambiar el, digámoslo, la versión de mi computador, del sistema operativo de mi computador, tengo que tener cuidado, porque por ejemplo, yo puedo respaldar los drivers de mi equipo y resulta pasa que mi equipo viene con Windows 7. ¿Listo? O sea, mi equipo viene con Windows 7. ¿Qué pasa si mi equipo viene con Windows 7? Pues automáticamente cuando yo pase a Windows 10 necesito nuevos drivers. No voy a poder usar los mismos drivers que tenía en Windows 7. Entonces, si ese es el cambio que usted quiere hacer, de nada le sirve respaldar los drivers. ¿Sí me va a entender? O sea, hay excepciones a esta regla. En cambio, si usted dice, no, es que mi computador está súper lento, ese día viene cansando, está mamón por un programa que le instalé, yo quiero ya descongestionarme, quiero solucionar el problema, entonces voy a formatearlo. Ahí sí es diferente, porque pues obviamente está en Windows 10 y va a volver a reinstalar Windows 10. ¿Listo? Alguien preguntará, profe, ¿no es absurdo? No, porque realmente con el tiempo los equipos se van congestionando. O sea, a medida que vamos usando el equipo, este se va actualizando, los equipos se van congestionando, van empezando a tener, digámoslo, demasiados problemas. Y entonces en ese orden de ideas, cuando los equipos tienen demasiado inconveniente, entonces ya hay una solución que es formatear. Pero bueno, no, tampoco es que vamos a formatear cada mes nuestro equipo, es que ya el mes se volvió lento y te lo formateo. No, 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 no. Tampoco ese es el punto. Hay que formatear, claro, es bueno formatear, o bueno, ya, así como lo llaman ustedes, pero reinstalar el sistema operativo por ahí cada año es bueno, o sea, es bueno, relativamente bueno. Cada año, sí, o sea, cada año que usted ve que su computador está muy congestionado, pues listo, formatearlo, saque su información, formatee, reorganice todo y verá que es como un reinicio para usted. Entonces, perfecto. Formatear el computador es una buena opción. Pero, vamos al punto, siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta. Entonces ya sabemos, vamos a respaldar los drivers del equipo siempre y cuando, o sea, la condición sería siempre y cuando estos sean compatibles con la versión del sistema operativo que vamos a poner. También, por ejemplo, si tengo Windows 10 y me voy a pasar a instalar Ubuntu de Linux, pues obviamente tampoco esos drivers van a servir para nada. ¿Listo? Pero entonces al menos debo, digámoslo, en este caso, pues ya realizo solamente esta copia de seguridad cuando estoy totalmente seguro y cuando tengo la certeza de que el sistema operativo que vamos a usar es un sistema operativo que sea compatible con mi equipo. Por eso dice, verificar los requerimientos necesarios para la instalación del nuevo sistema operativo. Ya saben que eso también lo hicimos, por eso abrí el archivito acá. Eso también lo hicimos con la guía de apoyo que tenemos, donde nosotros sacamos y adecuamos qué necesitábamos, por ejemplo, para instalar cada sistema operativo. El Windows 10, el Windows 7, una versión de Ubuntu de Linux, que esa también la vamos a aprender a instalar. ¿Listo? Entonces, ¿qué requisitos necesitamos? Entonces, que cierto espacio en el disco, cierta capacidad en la memoria RAM, ¿listo? Que el procesador sea mínimo de 1 punto algo gigahercios, ¿listo? Que ya sabemos que la mayoría de computadores, por ejemplo, que la mayoría piden al menos 1 gigahercio. Y sabemos que todos los computadores, más que todos los de la nueva generación, ninguno viene por debajo de 1 gigahercio.
¿Listo? Entonces, verificar los requerimientos necesarios para la instalación del nuevo sistema operativo. Bueno, entre estos requerimientos no solamente van esos requerimientos de que, bueno, si es Windows 10, ¿qué necesito? Sino también qué arquitectura está usando el procesador. O sea, yo tengo que saber, en esta verificar requerimientos necesarios para la instalación del sistema operativo, tengo que saber qué arquitectura tiene el procesador. ¿Cómo así que qué arquitectura? Los procesadores vienen en dos arquitecturas, de 32 bits y de 64 bits. La de 32 bits se llama X32. ¿Oyeron? X32. Y van a decir, ay, profe, yo obvio, la de 64 bits se llama X64. No, la de 64 bits se llama X80. Perdón. Venga, ¿estoy bien? X86. Hace rato que no estaba una versión de 64 bits X86. Sí, creo que sí. Ah, sí. No, miento. Era al contrario. Sí, estaba equivocándome. No. La de 64 bits se llama X64 y la de 32 bits se llama X86. Y precisamente ya hacer énfasis en que no se fueran a confundir en esas dos. ¿Sí? Porque a veces usted ve, por ejemplo, cuando va a formatear, si usted usa un sistema operativo todo en uno, ¿qué quiere decir eso? Que vienen varias versiones. Recuerden que yo les hablaba que Windows 10 tenía varias versiones, que la versión Single Language, la versión Home, la versión Pro. Entonces, como vienen varias versiones, entonces hay, digámoslo, discos que vienen con todas esas versiones. ¿Listo? Que vienen con todas esas versiones. Entonces, cuando usted se encuentra en esas versiones, ahí le puede aparecer X86 al frente y X64. Entonces, algunos y caen en ese error y es decir, bueno, me voy por la más grande, o sea, la X86, porque 86 es superior a 64 en número. ¿Sí? Pero lo que no saben es que X86 es el de 32 bits, es decir, el más chiquito. Y el X64 es el de digámoslo, ¿el de qué? Digamos, la generación que se usa hoy en día, los 64 bits, es el procesador más, en arquitectura, el más poderoso que tenemos, el de 64 bits. Vuelvo a reitero, esto es un ejemplo que les hago porque puede darse la circunstancia que estoy formateando un computador muy viejito y de pronto les aparezca que es de 32 bits. ¿Listo? Pero esos son computadores muy viejitos que tienen menos de 2 gigas de RAM, que ya hoy en día, vuelvo y reitero, menos de 2 gigas de RAM es obsoleto porque Windows 10 y los programas que usamos ocupan demasiada memoria, entonces ya esos computadores se van quedando en el pasado. Pero si usted tiene un computadorcito de esos y lo va a formatear, esos computadores son de 32 bits. ¿Dónde lo veo? Entonces lo mismo que ya hemos aprendido con a ver el procesador, todo eso. Simplemente clic derecho aquí en inicio, nos vamos a sistema y ahí vamos a darnos cuenta qué arquitectura tiene nuestro procesador. En este caso, bueno, acá bajamos Windows de 30, bueno, dice 64 bits. Acá está, perdón. Tipo de sistema operativo de 64 bits, procesador basado en 64 bits. ¿Listo? Entonces ahí usted se puede dar cuenta que si es de 64 a 32. Ojo, ojo, porque lastimosamente hay personas, hay técnicos que yo no sé qué les pasa por la cabeza, la verdad no tengo la menor idea. ¿Listo? Y cometen el error de instalarme sistemas de 32 bits en computadores de 64. Dirán ustedes, ¿profe, eso es malo? Sí, porque es que usted está desperdiciando la mitad de la potencia de su procesador. Su procesador trabaja a 64 bits, es decir, imagínense esto como un garaje con muchas puerticas, 32 puertas. Obviamente, si su garaje está lleno con miles de carros y usted necesita sacar todos esos carros de su garaje, pues puede sacar 32 carros a la vez, ¿cierto? Porque cada uno por una puerta, ¿entienden? Esos son los bits, ¿listo? Entonces, si usted tiene otro garaje exactamente con la misma cantidad de carros, pero en vez de 32 tiene 64 puertas, pues ¿cuál garaje se supo más rápido? Pues obviamente el de 64 porque tiene el doble, saca 64 elementos a la vez. Es lo mismo, el procesador trabaja con 64 bits al mismo tiempo, mientras que el otro trabaja con 32. Entonces, ¿qué hacen algunas bellezas lindas? Y pasa todavía, de verdad que he visto muchos computadores así. De pronto ven que es un Celeron, un computador muy sencillo, muy básico. Y se les hace fácil instalar 32 bits. ¿Listo? Y puede ser lógico si el Celeron tuviera menos de 3 gigas. ¿Sí? Si tiene menos de 3 gigas, hasta se lo paso, porque digo, bueno, listo.
Montó menos porque el de 32 bits consume, el sistema operativo de 32 bits consume menos memoria. Entonces, bueno, lo montó porque tiene una memoria RAM pequeña. Listo. Por ese lado se lo acepto. ¿Listo? Pero, si usted, por ejemplo, monta en un Celeron y el Celeron tiene 6 gigas de memoria RAM y usted le monta uno de 32, yo, no, yo de verdad he encontrado computadores así y, no, y yo digo, pero, o sea, ¿qué pasó por la cabeza de la gente que lo formateó? O sea, ¿fue que no le enseñaron bien o qué pasó? Si su computador tiene más de 3 gigas de memoria RAM, tiene que ser obligatoriamente de 64 bits, no le puede poner de 32 bajo ninguna circunstancia. Porque es que 32 bits no reconoce más de 3 gigas. Es decir, que si yo puedo tener 12 gigas en ese computador, si lo monté en 32 bits, el computador solo me va a reconocer las 3. Las otras 12 se perdieron. Las otras, ¿qué? Las otras 9 se perdieron totalmente. Entonces, ojo con eso. Hoy en día no tenemos tanto problema. Antes sí era inconveniente porque llegaban tanto de 32 como de 64. Hoy en día no hay tanto inconveniente con eso porque vuelvo y reitero, hoy en día toda la generación nueva de computadores es de 64 bits. Toda la generación nueva de computadores hoy en día es de 64 bits. Para usted encontrar un computador de 32 bits tiene que irse para allá, computadores del 2009, 2008, o sea, computadores muy viejos. ¿Listo? Que hoy en día ya no son útiles, ya no tienen la capacidad para mover los programas que tenemos hoy en día. Entonces es muy raro usted encontrarse un computador de 32 bits. Lo primero que usted va a dar cuenta es que tiene menos, por ahí 2 gigas o 1 giga de memoria RAM. Y ya con esa capacidad estamos muy limitados. ¿Sí me hago entender? Entonces, hoy en día no tienen tanto problema, pero no está de más hacerles esa recomendación. Verifique si el sistema que usted va a montar, si el sistema operativo que usted va a montar es de 64 o 32 bits para el computador según sus requerimientos. Vuelvo y reitero, la mayoría de computadores, la arquitectura de hoy en día, todos son de 64 bits y son los computadores muy viejitos los que usan arquitecturas de 32 bits. ¿Listo? Entonces, entre esos requisitos que les pongo allí, verifiquen eso también. O sea, no solamente verifiquen si su sistema operativo tiene 2 gigas, 1 giga, porque pues sabemos que ya sabemos cuáles son esos requerimientos mínimos que nos piden los sistemas operativos y que sabemos que la mayoría de computadores de la nueva generación los cumplen. Pero tengan en cuenta también esa arquitectura, ¿listo? Tengan en cuenta la arquitectura de su procesador, que si es de 64 bits, monten 64 bits. Si es de 32 bits, entonces no vayan a montar de 64, monten de 32 bits. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que si es un procesador de 32 bits que tiene poquita memoria RAM, pues es un computador muy básico y hay que montarle 32 bits que consume menos recursos. Es cierto, el sistema operativo Windows 10 de 32 bits es más livianito que el de 64, eso es obvio porque al de ser de 64 pues obviamente tiene más velocidad y más fuerza, por lo tanto puede mover un sistema operativo más pesado. Entonces, bajo esa lógica de los 32 bits más liviano, es que la gente comete esa barbaridad de meterle a computadores sistemas de 32 bits, o sea, un sistema operativo de 32 bits, siendo un computador de 64 y teniendo más de 3 gigas de RAM. Entonces eso es una atrocidad y la verdad les pasa a muchos, siendo honesto le pasa a muchos. Gente que a veces llega y no sabe de esto porque obviamente el técnico le formateó, le puso él a su manera y obviamente él no consultó ni nada, sino que lo montó a su manera y se vienen y se dan cuenta de eso en este momento. Dicen, no, ¿cómo así? Sí, su computador está montado en 32 bits y está desperdiciando casi toda su memoria RAM. Entonces, ay, ¿en serio? Sí. Y es porque le han hecho un mal procedimiento. Entonces, muchachos, pendientes de ese asunto también. O sea, no nos vamos por lo fácil, sino hacer las cosas bien. ¿Listo? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Ok, listo. Aquí viene otra cosa que a algunos amiguitos que trabajan en esta área no les gusta, pero esto se tiene que hacer. Y es, entonces, también verificar si la instalación previa, previa y la que se va a realizar, en qué formato, bueno, en qué formato no, eso se llama, en qué, verificar si la instalación previa y la instalación que se va a realizar la instalación que se va a realizar, verificar si la instalación previa y la instalación que se va a realizar, verificar, ya, verificar si están en formato BIOS, verificar si están en formato BIOS o UEFI, tanto la instalación previa,
Tengo que revisar esto con el fin, esto con el fin de evitar problemas en procesos donde se haya almacenado información en una de las particiones. Ya les explico esto. Bien, muy bien. Bueno, verificar si están en formato BIOS u UEFI tanto la instalación previa y la instalación que se va a realizar. Esto con el fin de evitar problemas en procesos donde se haya almacenado información en una de las particiones. Deme un segundo, por favor. Quiero corroborar algo. Ajá. Entonces, esto con el fin de evitar problemas en procesos donde se haya almacenado información en una de las particiones. Verificar si el formato, espérate, que aquí no me gustó cómo quedó. Formato es BIOS UEFI tanto para la instalación previa y la instalación que se como para la instalación que se va a realizar. Verificar si el formato es BIOS o UEFI tanto para la instalación previa como para la instalación que se va a realizar. Bueno, aquí viene una parte de lo que aprendimos el día de ayer. El día de ayer hablamos de estos dos formatos que se manejan actualmente. El formato BIOS, también conocido como CSM, ¿listo? O UEFI, que es el formato actual de arranque de los equipos. Vamos a lo mismo. Normalmente no tendríamos por qué tener problema aquí. ¿Listo? No tendríamos que tener problema aquí. Porque la mayoría hoy en día son UEFI. Pero vuelvo, reitero, tengo algunos amiguitos, digo sí amiguitos en forma irónica obviamente, que trabajan en estas áreas que yo no sé qué les pasa y a estas alturas que ya tenemos, que casi todos los computadores trabajan con UEFI y siguen formateando con BIOS. Y eso es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque obviamente UEFI es una tecnología más avanzada, hace que los computadores se enciendan más rápido, tiene mayor seguridad, y pues yo no sé si es que les da pereza o es que no saben preparar bien la memoria o qué sé yo, pero hay algunos que todavía siguen instalando en BIOS, argumentando de que no, que BIOS es mejor, que no sé qué, eso es mentira, realmente eso es falso. ¿Listo? Todos los computadores de la nueva generación traen UEFI y lo mejor es instalarlos en UEFI. Claro está, al menos de que usted quiera arrancar otras instancias de sistemas operativos, que eso ya es otro cuento, pero, o sea, a menos de que usted sea un experto en programación y quiera instalar otra instancia de sistema operativo, ahí sí le toca en BIOS porque UEFI no deja hacer ese tipo de cosas. Pero en general, para cualquier usuario, lo mejor es usar UEFI, o sea, tener UEFI. UEFI arranca más rápido, trabaja mejor el equipo, todo. Entonces, lo mejor es tener UEFI. Por eso vuelvo al punto. Tenemos que verificar esto, señores. Le puede dar pereza, puede dar lo que quiera. Y, ay, qué pereza, entrar a la BIOS. Eso, ¿qué? Verifica, ver si es BIOS, si es UEFI. Bueno, para saber si un computador es BIOS o UEFI, pues tendríamos que entrar a la BIOS, así como lo hicimos ayer. Entrar a la BIOS y verificar su modo de arranque si está en UEFI o en BIOS. Recuerden que nosotros podemos cambiar según la BIOS, podemos cambiar de UEFI a BIOS. ¿Recuerdan? Que eso lo hicimos el día de ayer. Entonces, verificar eso. Hay una forma sencilla de saber eso y se los voy a poner de la siguiente manera. Pongan atención. Cuando usted prende su equipo, más que todo pasa en los portátiles. Obviamente en eso sí no me dan caso si es un computador de escritorio porque algunos computadores de escritorio no pasa. Pero si son los portátiles o todo en unos, cuando usted prende el computador, por ejemplo, aparecen las rueditas, ¿no? Las rueditas por ejemplo, si tiene Windows 10, aparece el logotipo de Windows. Venga, por acá se lo muestro para que me entiendan un poco a qué me refiero. Entonces, logo cargando Windows. Cargando no, cargando dije. Bueno, muy bien. Bien.
Bueno, me mostró Windows 10. Voy a especificar porque me monté el de Windows 7. En Windows, acuérdense que si usted va a formatear un computador que tiene Windows 7, recuerden esto, si usted va a formatear un computador que tiene Windows 7, recuerden que Windows 7 nunca va a aplicar el UEFI. O sea, si el computador que yo tengo es 7 y lo voy a pasar a 10, tengo que tener cuidado porque yo sé que Windows 7 solo se instala en BIOS. Y Windows 10 puede instalarse tanto en UEFI como en BIOS. Así que tengo que tener cuidado con eso. Ahorita vamos a entrar a profundizar en eso. Pero voy al punto. Bueno, aquí. Bueno, sí, aquí nomás en este se ve. Bueno, aquí. Cuando usted prende su computador, aparece el logotipo de Windows y estos pequeños punticos que comienzan a girar abajo. Esto cuando es Windows 10, Windows 8 o Windows 8.1. Recuerden que con Windows 7 es diferente. Aparece iniciando Windows y el logo de Windows. ¿Ok? Pero vamos con Windows 10, que es el que ya saben que a partir del 8 es que todos los computadores vienen con UEFI. A partir de Windows 8 todos los computadores vienen con UEFI. ¿Listo? Entonces, si usted prende su computador o que no es seguro, tendrían que siempre entrar a la BIOS a confirmar. Pero una forma rápida de usted saber si no tiene Wi-Fi o BIOS es viendo esto. Cuando carga, si carga así como está esta pantalla, si su computador muestra este loguito y carga acá y se queda cargando, esto es inicio por BIOS. La mayor parte de veces es inicio por BIOS. ¿Cómo así? ¿Sí? Cuando su computador inicia con Wi-Fi, o sea, el computador da el pantallazo, pone el nombre, pone el nombre del equipo, Asus, Lenovo, lo que sea, y de una vez salen estas rueditas, de una vez comienzan a cargar, aún teniendo el nombre del computador aquí. ¿Sí me hago entender? Esa es una forma fácil que nos damos cuenta que nuestro computador está montado en BIOS o en Wi-Fi. Si usted prende su equipo, arranca, aquí dice por ejemplo Asus, Lenovo, y debajo del Lenovo le empiezan a aparecer estas bolitas, lo más probable es que su computador esté montado en Wi-Fi. Obviamente es bueno, está montado en Wi-Fi, es nuevo, está montado en Wi-Fi. Si su computador se queda un rato en ese, no aparecen esas bolitas, pasa de pantalla, pone esta pantalla, pone el logo de Windows y empieza a cargar las bolitas, lo más probable es que tenga BIOS. O sea, que esté montado en BIOS. Profe, ¿cuál es? ¿Usted está mostrando eso? ¿O está No, no, en sí. el escrito? Dime, espérate, profe, la diferencia. Bueno, qué lástima, Camilo, no le miré esa pregunta a Camilo, lástima. Bueno, eso que me decías, perdón, José Vitelio, que si lo estoy mostrando, sí lo estoy mostrando. Bueno, lo quito y lo vuelvo a poner a ver si de pronto es por eso. ¿Listo? Bueno, lo voy a volver a poner acá. Ok. Ahí vuelvo y te lo pongo. ¿Listo? No sé si lo puedas ver. Eso. Bueno, lástima, Camilo se me salió de la sesión y me hizo una pregunta que es bastante importante y pues no, denota el conocimiento que tenía acerca del área. Eh, ¿Qué te voy a decir? Camilo nos preguntaba, me hace y eso fue cuando estaba hablando ahorita de los discos externos, y nos hacía una alusión a la famosa conexión 2.0, 3.0, porque es que ustedes saben que las USB han avanzado, ¿no? O sea, las USB, las conexiones USB han ido en el tiempo avanzando. ¿Listo? Normalmente la USB que usábamos estándar en la mayor parte del tiempo eh, son las USB 2.0. ¿Listo? Ese es el formato que estamos usando normalmente. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Resulta y pasa que actualmente hay formatos como el 3.0. ¿Qué es esto? Tenerlo en cuenta, pues la mayoría de discos externos que venden hoy en día son 3.0, USB 3.0. ¿Qué es esa diferencia? La diferencia es la velocidad de transmisión. Obviamente en la de 2.0 a 3.0 es más rápida la 3.0, es obviamente. Eh, pero ¿qué pasa? Pues realmente si nos vamos a esto, pues como obviamente la USB 3.0 usa más energía, más esto, pasa más velocidad, pues obviamente es mejor. Si usted tiene un disco, hay que tener en cuenta ahí las velocidades, ¿no? Porque si su computador tiene puertos 3.0 y usted usa un disco externo 3.0, claro que la diferencia se va a notar, o sea, se va a notar hartísimo. Porque transmitir en 3.0 es mucho mejor. Es muchos de ustedes en esos portátiles que ven como en el USB viene como azul, algunos lo usan así hoy en día. Eh, esos son los puertos que llamamos esto, ¿esto qué? Los 3.0. Entonces, ahí ya dependen de ustedes qué tipo le llamaría la atención. Obviamente, lo mejor sería tener siempre eh, obviamente el 3.0, pero si no se puede, pues tener un 2.0 no se le va a acabar
el mundo tampoco. O sea, no es que porque no tengo 3.0, entonces obviamente que si se va a notar, claro que se va a notar, la velocidad de transferencia siempre se va a notar. O sea, si nosotros nos ponemos a ver, siempre hay una tasa de velocidad mayor. O sea, transmitir en 3.0 va a haber una diferencia, claro que la va a haber. La velocidad con la que van a pasar los archivos es mucho más eficiente. Pero eh, también hay que tener en cuenta el computador, ¿no? Porque si el computador tiene 3.0, pues bien. Pero si usted tiene el computador 2.0 y su disco externo es 3.0, ojo con esto, también va a servir, porque le va a ayudar en algo a la velocidad, no todo, pero sí va a ayudar en algo. Pero pues obviamente no va a aprovechar al 100% la velocidad 3.0. Pero es importante saber si nuestro computador es 3.0 o es 2.0. O sea, tenemos que tener muy en claro eso. O sea, tenemos que saber si nuestro computador es 3.0 o es 2. Perdón, nuestro computador. Sí, pero los puertos USB de nuestro computador son 3.0 o 2.0. Respondiendo a la pregunta de Camilo, que lástima, ojalá vea después el video y se dé cuenta que se la respondí. Ah, bueno, ya llegó Camilo ahí, ya está de nuevo. Eh, Menos un segundo, perdón. Sí, dale, Camilo, no hay problema. Sí, dale, no hay inconveniente, no te preocupes. Sino que, Camilo, tú habías escrito ahí, qué pena que no me di cuenta de la pregunta antes. O sea, tú habías escrito ahí, ¿qué qué? Que si la velocidad 3.0, 2.0 tenía algo que ver. Y pues que si era para tenerla en cuenta. Entonces yo estaba respondiéndote que depende mucho de nuestro computador. Porque realmente sí, tener un disco externo 3.0, pues obviamente es mejor, ¿no? Y si nuestro computador tiene puertos USB 3.0, pues, uf, o sea, claro, se nota, claro que se nota. La diferencia se nota en velocidad. O sea, pasa un archivo de 3.0 y verá que vuelan. O sea, son súper rápidos en pasar. Entonces, eh, entonces sí, claro, se nota. Pero tampoco quiere decir que sea un factor determinante. Es decir, que si supongamos el disco duro que vale de 3.0 vale demasiado y no me alcanza el dinero y solo puedo comprarme un 2.0, pues tampoco quiere decir que me voy a echar a llorar porque pues realmente no es que el 2.0 no vaya a trabajar, va a trabajar común y corriente, solamente que la velocidad de transferencia por obvias razones va a ser más lenta. Pero pues en general, o sea, no habría problema. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, si usted compra un disco externo, sea de 3.0, 2.0, está bien. Obviamente que si compra un 3.0, mucho mejor. Hay que tener en cuenta que va a ser un poquito más costoso y pues uno tiene que buscar que los computadores también tengan puerto USB 3.0 para aprovechar al máximo toda la velocidad. ¿Listo? Entonces ahí respondiendo a esa pregunta. Volviendo al tema. Entonces, vuelvo y reitero. La forma más simple de nosotros saber si realmente, ¿listo? La forma más simple. Vale, gracias. Yo ya había borrado la pregunta porque. A ver, que aquí estoy viendo. Qué pena. Ya pregunta porque precisamente miré que estaba respondiendo a ella. Ah, no, sí, tranquilo. No, respondí como es que en el momento en que respondí, miré tu pregunta y tú ya no estabas en la sesión. Entonces ahí fue que me puse a responder. Y bueno, lástima, Camilo no está y me puse a responder la pregunta. Ah, listo, pero no, Camilo, está muy bien. Perfecto. Listo, o sea, vuelvo y reitero. Aquí lo ideal es sacar el máximo provecho a toda esta información y saber de todo este tipo de elementos. Entonces, muy bien, Camilo. Bien, ahora vuelvo y reitero. Entonces, vuelvo al punto entonces de saber si mi computador tiene BIOS o UEFI. La forma más simple, vuelvo y reitero, la forma más simple, que es un poco ortodoxa, vuelvo y reitero, lo mejor es tomarse el tiempo, entrar a la BIOS, ir a la parte de bot, o sea, de boteo, de arranque, y verificar si me está arrancando por UEFI y por BIOS. Sí, esa es la mejor forma que usted tiene, 100% para que usted sabe. Pero la forma, digámoslo, entre comillas, rápida de darse cuenta, es cuando usted prende el computador. Si usted prende el computador y aparece en su pantalla la marca Asus, Lenovo, bueno, la marca que tenga su equipo, supongamos que es un Asus, aparece la marca Asus, e inmediatamente debajo de Asus comienza a dar vuelticas esos punticos, esos circulitos, lo más probable es que usted tenga un computador UEFI y lo garantizo casi el 100%. O sea, si arranca el logo y abajo aparece rodando las rueditas de Windows abajo del logo de su computador, es porque prende tan rápido que prende de una vez y que empieza a cargar desde ese momento. Y es porque es UEFI, eso es lo que hace el UEFI. En cambio, si usted prende, aparece la marca de su equipo, la marca de su equipo se va, luego aparece el logotipo de Windows y comienzan a dar las vuelticas abajo, las bolitas que les acabo de decir, pues allí sí lo más probable es que tenga BIOS. Así es simple. ¿Listo? Pero vuelvo a reitero, no es un procedimiento 100% confiable porque
Pues hay computadores que tienen la UEFI viejita. La UEFI vieja, las primeras UEFIs que salieron al mercado, y en las UEFI viejas todavía pasaba eso, todavía cargaba con el logotipo de Windows. Entonces algunos computadores con UEFI viejo todavía cargan así, pero la mayoría, o sea, empiezan a cargar desde el momento en que aparece el logo del computador, ya usted espera un momentico y abajo le aparecen a girar las bolitas. Si es así, si usted ve que se aparece, por ejemplo, su logo Lenovo y abajo empiezan a girar las bolitas de Windows, quiere decir que su computador tiene UEFI. O sea, eso sí es seguro. ¿Listo? Ahora bien, entonces eso lo tenemos que tener muy en claro por qué y para allá voy. Es importante tener bien en claro si mi computador tiene BIOS o UEFI porque eso me va a afectar en el momento de las particiones. Les explico. Yo les acabo de decir que lo mejor es sacar la información en su disco externo si lo tuviera. Pero también les dije, y fui muy claro en decirles que en caso tal, usted puede pasar toda su información al disco local D. Y ahí puede tener toda su información, entre comillas, segura mientras realizamos el formateo. ¿Ok? Fui claro en ese aspecto. Pero aquí viene el pero del asunto. Si usted me hizo caso, dijo, bueno, le hice caso al profesor, guardé la información en el disco local D para formatear solamente el disco local C. Ok, está bien. Pero si no tiene en cuenta esto, se va a meter una embalada muy berraca. ¿Cómo así? Ya les explico. Resulta y pasa que vamos a poner el ejemplo de este computador. Resulta y pasa y vamos a suponer que este computador está formateado en BIOS. Ese computador está formateado en BIOS. Ok. Está formateado en BIOS. Pero él, obviamente, en su setup de la BIOS, puede cambiarse a UEFI. Entonces, como el profesor me dijo que la UEFI era mejor, entonces voy a formatear ese computador, pero ahora lo voy a hacer con UEFI, no con BIOS, porque ahí viene un dilema. Cuando nosotros preparemos nuestros dispositivos para formatear, se va a preparar o en BIOS o en UEFI, no en los dos. O sea, yo preparo mi memoria en BIOS para que funcione con computadores en BIOS o preparo mi memoria para que funcione con computadores en UEFI. No en los dos. O sea, no hay algo mágico que me deje los dos. No, no, no. O sea, o usted prepara su memoria para BIOS o para UEFI. Eso es un dilema, pero tenemos que tener varias memorias porque a veces, por ejemplo, le llegan, necesito que me instale Windows 10. Listo, acá está la memoria de Windows 10. Ah, pero este computador es BIOS. No, esta no me sirve. La otra memoria que es UEFI para ponerla. Perdón, BIOS para ponerla. ¿Sí me va a entender? O sea, usted al momento de preparar su memoria tiene que prepararla o en BIOS o en UEFI. Por eso, antes de empezar el proceso de formateo, usted tiene que saber si el computador es BIOS o UEFI. ¿Por qué? Porque vamos al punto que voy. Entonces, este computador está en BIOS. Vamos a suponer, este computador que tiene el profesor está en BIOS. El profesor hizo la maravillosa idea, como no tiene disco externo, de copiar toda la información aquí en el disco local D. Porque, pues, obviamente, él necesita formatear el disco local D. Ok. Entonces, perdón, necesita no formatear, no vamos a formatear, sino vamos a formatear solamente el disco local C, que es algo que se puede hacer dentro de este proceso. Pero como yo me acabo de enterar que la UEFI es mejor, entonces voy al setup de mi computador, lo cambio a UEFI, preparo mi memoria en UEFI y me preparo para formatear en UEFI. Entonces digo, voy a formatear en UEFI. Ay, Dios mío, ahí viene un problema. Resulta y pasa que la UEFI usa un sistema especial para guardar la información en los discos duros. ¿Sí? La BIOS usa algo que se llama MBR y el UEFI es GP. Ay, se me fue el nombre, perdón. Bueno, ahorita lo consulto y les digo. GPR, bueno, GPS, algo así. Entonces, GPT, perdón, GPT. El UEFI guarda los archivos en formato GPT, mientras que la BIOS lo hace en MBR. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Sencillo. Cuando usted vaya a formatear en UEFI un computador cuyo disco estaba en BIOS, el UEFI le va a obligar a eliminar, a hacer una partición limpia, eliminar todo y volver a crear todo desde cero. ¿Sí me hago entender? ¿Sí ven el problema en el que estamos? O sea, si yo voy a formatear un computador que está en BIOS y yo guardé mi información en el disco local D y le voy a volver a meter BIOS, tranquilos, pueden formatear el disco local C sin problema y hacer todo el proceso sin inconveniente. Pero, y ojo porque esto lo vamos a ver cuando estemos en la instalación, pero si yo hago esto, pongo el disco local D, guardo mi información en el disco local D y pongo, digámoslo, formateo el disco local C, pero estaba en BIOS y ahora voy a formatear en UEFI, cuando vaya a intentar formatear me va a decir inmediatamente no se puede continuar si no se eliminan todas las particiones. ¿Por qué? Porque el disco tiene que eliminarse completamente y arrancar prácticamente de cero para que reciba de nuevo todo el formato de la UEFI. O tiene que formatearse y arrancar de cero para recibir todo el formato de la BIOS.
Es decir, para resumir y para que lo entiendan un poco mejor, si usted va a hacer un cambio de UEFI a BIOS o de BIOS a UEFI, cualquiera de los dos casos, siempre va a tener que hacer una instalación limpia del disco duro, siempre. Va a tener que eliminar todo el disco y volverlo a crear como si fuera un disco nuevo, así que su información tiene que sacarla, en ese caso. Si va a formatear UEFI y va a poner el otro sistema operativo en UEFI, que es lo que normalmente se hace, pues ahí sí no tiene riesgo, puede guardar en el disco local D, formatear solo el C y tranquilo. Pero si su computador es UEFI y le va a meter un sistema operativo en UEFI, ¿listo? O si su sistema operativo es BIOS y le va a meter un sistema operativo BIOS. Allí sí pueden guardar su información en el disco local D, no hay problema. Pero si usted está en UEFI y formatea en BIOS después, le van a obligar a eliminar todas las particiones y a resetear el disco desde cero. O si usted está en BIOS y quiere pasar a UEFI, exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, venme aquí que vamos a partir la grabación. Se me está alargando.